Bien, otro tema, es un día histórico hoy porque la Iglesia acaba de renunciar a los aportes del Estado. El Estado argentino pagaba los sueldos, los salarios de los obispos. Son este año 140 millones de pesos, y el Estado no va a poner un peso más. Sergio Rubín con nosotros. Sergio había adelantado el tema en Clarín. ¿Cómo andás, Sergio? Bienvenido. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la verdad que, bueno, un anuncio que finalmente se concretó. En realidad es un proceso eh, que se había iniciado en 2018 en pleno debate por la ley del aborto. ¿Te acordás la primera con Macri? Sí. Ahí hubo mucho ruido con el tema de la plata que recibía la Iglesia, que en realidad, si vos lo mirás con atención, es muy poco dinero, ¿no es cierto? Es el 7% de todo el movimiento del sostenimiento de la Iglesia en Argentina. Los obispos y arzobispos estaban cobrando, no llegaba a 60.000 pesos. En realidad la ley decía que tenía que ser el 80% Sí, de un juez. del sueldo de un juez nacional de primera instancia, pero hacía años que eso no se actualizaba. Entonces, bueno, también había unas pequeñas ayudas para seminaristas, diocesanos, para párrocos de frontera. Bueno, insisto, eran montos pequeños, pero de todas maneras era algo significativo en cuanto a que, bueno, generaba todo un debate, si era bueno o no, si correspondía o no que el Estado sostuviera a un culto determinado, en este Claro. caso al culto católico, más allá de que está en la Constitución, más allá de que había una ley de la dictadura del año 78 que establecía todo esto. Muchos decían, bueno, esto no puede ser, incluso dentro de la propia Iglesia, y muchos católicos decían, bueno, cada religión tiene que sostenerse por sí misma, ¿no es cierto? Y bueno, Sí. finalmente en 2018, Darío, anunciaron el inicio de este proceso y de a poco los obispos, los A ver. a dejar de recibir. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, Te perfecto. decía que comenzó, sí, perdón, te decía que comenzó a renunciar y bueno, se llegó ahora al 31 de diciembre de 2023 con el anuncio, digamos ya formal, que se había completado el proceso de renuncia. Es decir, ya a partir de este año, los arzobispos, los obispos no reciben más dinero. Insisto que era una pequeña asignación mensual. Los seminaristas este año ya no lo van a recibir tampoco en los próximos meses, y los ¿Y párrocos de frontera cómo, se estaba reemplazando por una es- ayuda a las obras sociales. Sí. cómo, Sergio, cómo se va a sostener ahora la Iglesia? Digamos, ¿es con el diezmo, con las donaciones de sus fieles? Bueno, es muy buena pregunta esa, Diego. Cuando ya en 2018 se hizo el anuncio que empezaba este proceso, se puso en marcha un plan, el Plan FE, se llama así, para recaudar fondos entre los fieles justamente en todo el país para reemplazarlo, porque lo que ponen, como diríamos popularmente, en la bolsita los domingos, eso no No alcanza, ¿no? alcanza. Bueno, entonces se estableció, claro, todo un plan de aportes para que reemplazar ese dinero, y además se consiguió ya en 2018 que se permita pedir en todos los, no solo los colegios católicos, sino de todas las religiones reconocidas que gestionan colegios, los evangélicos, los judíos, los Sí. musulmanes, que se podía pedir también un dinero para destinarlo dentro de, digamos, se cobraba la cuota, pero también se podía pedir un dinero para el sostenimiento del propio culto. Esto lo autorizó el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, lo autorizó el Ministerio de Educación. Así que ahí también tienen, Darío, una forma un poquito también que contribuye para reemplazar ese dinero, e insisto, que sean los propios fieles católicos los que sostengan a la Iglesia Católica, que es lo que creo yo que No, realmente corresponde, no va a y ser además le fácil, permite a la ¿no? Iglesia ganar en... Sergio, me Bueno, imagino. sí, pero sí, pero como te digo, como el dinero no es tanto, hay diócesis muy pobres que realmente sí venían necesitando ese dinero, y fue una de las razones por las cuales se demoró un poco todo esto. En realidad hace décadas que se debate toda esta cuestión para ganar independencia, ¿no? Claro. No decir, bueno, nos da plata el Estado, que en estos países como los nuestros, el Estado es prácticamente, lamentablemente, el gobierno de turno. No hay una separación clara. Entonces, como que se pierde la independencia, no está bueno. Además, otras religiones pueden sentirse Claro, discriminadas. ¿Por qué claro. le dan a la Iglesia Católica y no nos dan a nosotros? Bueno, Igual estaba en la yo creo Constitución, bueno, Sergio, estaba en la Constitución, el culto claro, católico era, ¿no? y Dice la Constitución. está en el artículo 2 Sí. de la Constitución, que el gobierno federal sostiene el culto
católico, y hay una ley del año 78 de la dictadura militar, estaba de presidente el general Videla, el dictador Videla, bueno, que, digamos, estableció también cómo tenía que ser el pago, ya te digo, a los obispos, los arzobispos, los párrocos de frontera, seminaristas diocesanos, Sí. todo eso estaba vigente, pero bueno, la propia iglesia entonces tomó la decisión, acá no es que se derogó una ley, sino No, la está propia bien. iglesia Eso que decís está bien porque tomó la decisión. Claro, porque la gente puede pensar que acá por la orientación política del actual gobierno, no, nada que ver. No tiene nada que ver porque, insisto, ya era un proceso que se había anunciado, es público. Si vas al archivo, 2018 Claro. estaba anunciado el inicio de este proceso. Creo que además, sí que creo que hay alguna serie de coincidencias que son buenas. Una es que hay un Papa argentino. Sobre Sí. todo esta saludable independencia en el marco de que hay un Papa argentino está bueno. Y se da la coincidencia, pero es una coincidencia en el tiempo, Darío, que justo el presidente dice, no hay plata, y tampoco para la Iglesia Católica, pero ya te digo, es una coincidencia simplemente Y decime una más. en el tiempo, pero yo diría que es una buena coincidencia. Una más, Sergio. ¿El Vaticano puede asistir con dinero a aquellas zonas o a aquellas comunidades religiosas que no se pueden sostener? Sí, puede dar una ayuda, y de hecho en algunos casos ha habido para proyectos determinados. Además hay fundaciones católicas en el mundo, estoy pensando en Adveniat, por ejemplo en Alemania, Sí. en Miserior, que justamente contribuyen para obras de la iglesia, qué sé yo, en el Impenetrable, qué sé yo, en tantos lugares, sí, esas ayudas se reciben. Y, insisto, generalmente son para programas, obras muy, muy puntuales, pero sí, se reciben de afuera. Pero bueno, ahora veremos cómo se da esto. Yo creo que los católicos van a tener que, digamos, ¿cómo decir? Realmente manifestar su relación con la Iglesia Católica también en esto, sosteniendo Claro. el propio culto. Había una creencia, esto era un problema para la Iglesia grave, porque este no fue el último, yo estoy hablando de un programa que se puso en marcha de autosostenimiento, hubo otros en el pasado que no funcionaban, y una de las razones era porque los católicos decían, no, si a la Iglesia la banca el Estado, hasta el último cura lo paga el Estado, así que ¿para qué vamos a poner plata si lo banca el Estado? Bueno, ahora queda claro que no la banca el Estado, y Bien. entonces los propios fieles van a tener que meter un poquito más la mano en el bolsillo. Bueno, un abrazo, Sergio. Muchas gracias.